Hola, mi nombre es Danitza y en esta ocasión les voy a hablar sobre la evaluación de un informe financiero que corresponde a la empresa Saga Falabella con el fin de poder demostrar todo lo aprendido en el curso de contabilidad gerencial. Bueno, para ello tenemos una agenda donde tenemos las características de la empresa, análisis vertical, análisis horizontal, análisis de ratios y las conclusiones que determinan todo este informe. Para eso vamos a ver las características de la empresa. Esto es un giro de negocio que corresponde a Saga Falabella y vamos a ver los porcentajes que determinan. Ejemplo, un 85% de retail con 29 tiendas a nivel nacional, 14 de ellas en provincias, el negocio de tiendas por departamento, la comercialización de mercadería nacional e importadas, representa alrededor de un 48% de participación del mercado en el país, convirtiéndolo así en su principal fuente de negocio. También tenemos una representación de un 10% en la financiera. Las actividades de Saga Falabella se ven repotenciadas en las actividades de Banco Falabella del Perú. Este se encarga de administrar las tarjetas de crédito de CMR y CMR Visa, las cuales financian un promedio de 34% de las compras de los clientes de las tiendas del grupo. Lo cual constituye a una ventaja frente a otros retail que no cuentan con un brazo financiero. Asimismo, un 5% representa seguros y viajes. Cuentan con 5 categorías de seguros: vehículos, OATS, vida, salud y hogar. Además, implementaron la línea de viajes Falabella, los cuales brindan paquetes completos con descuentos adicionales si utilizas la tarjeta de crédito CMR y CMR Visa. Dentro de las características de la empresa vamos a tener a los proveedores y también a los competidores. Vemos que por la parte de los proveedores tenemos a los nacionales de ropa, electrodomésticos y de hogar que pasan por una evaluación para ser seleccionados como proveedores de la empresa. Tenemos también a internacionales de ropa, electrodomésticos y de hogar que pasan por una evaluación para ser seleccionados como proveedores de las empresas. Asimismo, también las empresas de seguros que poseen una alianza con Saga Falabella para brindar distintas categorías de seguro a sus clientes con las mejores compañías. Empresas de viajes que poseen un convenio con Saga Falabella para brindar distintos paquetes de viajes a sus clientes con los mejores descuentos. Dentro de los competidores tenemos a los más representativos como son Ripley, Paris, Engosur, OHD, H&M, en Retail Shopping Mall. Tenemos también a Topito como parte nacional. Estos son los competidores más representativos que están compitiendo con lo que es Saga Falabella. Ahí tenemos también lo que es el análisis vertical, el estado de situación financiera del 2020. Vamos a ver la descomposición del activo. Tenemos activos no corrientes y también las corrientes, que van a tener una representación de propiedades, planta y equipos de 29.48% de activos no corrientes, y esto enfoca al 53.9%. Quien va seguido de esto son los activos por derecho de uso del 19.93%. Asimismo, tenemos los activos no corrientes de una representación de 46.1%, que los más resaltantes son los inventarios con un porcentaje de 31.95%. Vamos a ver también la descomposición del pasivo del patrimonio, ya teniendo 3 campos. Vamos a ver lo que es el patrimonio con un 26.9%, los pasivos no corrientes con 40.23% y también los pasivos corrientes de 32.81%. Dentro del patrimonio tenemos a los más representativos como el resultado de acumulados con un 15.82%. Los pasivos corrientes tenemos lo que es las cuentas por pagar comerciales de 18.12%.
Asimismo, tenemos los pasivos no corrientes con un pasivo financiero por arrendamiento de 22.13%. Quien sigue es cuenta por pagar del 13.67%. Continuando, vamos a ver también lo que es la descomposición del activo. Ahí tenemos los años desde el 2017 hasta el 2020, cómo ha sido tanto el incremento o la disminución o prácticamente no ha habido ninguna variación. Dentro de esto vamos a ver lo que corresponde a los activos no corrientes y los activos corrientes, ¿ya? Y para ello vamos a analizar por cada año cómo ha sido el impacto representativo frente al COVID que hemos tenido en el 2020 como parte de la realidad en todo el mundo. Ahí dentro del análisis vamos a ver que corresponde al 2017, que dentro del efectivo y equivalente tenemos una disminución del 4%, en cuentas por cobrar el 13%, una disminución, un incremento de propiedades de inversión de un 7%. En el 2018 no hemos tenido variación en 4% del efectivo y equivalente, un incremento del 15% y unas propiedades de inversión que no han variado del 7%. Esto determina el 2018, a lo que corresponde el 2019, un efectivo equivalente de un incremento del 5%, cuentas por pagar a una disminución de 5% y propiedades de inversión una disminución de 0%. Bueno, tenemos también como parte del 2020 el 8% como incremento de efectivo y equivalente, cuentas por cobrar un 4% de disminución, propiedades de inversión, y no hemos tenido ningún tipo de variación y esto representa un 0%. También tenemos un inventario que representa el 30% y es la partida más importante del 2020, pese a haberse reducido en menos 4% versus el periodo del 2019. La compañía mantiene este inventario en un almacén de 33% y en tiendas de 67% y comprende líneas de ropa, accesorios, artefactos, decoraciones, joyería y otros. Propiedades, planta y equipos que representan a un 29.5%, es la segunda partida más importante de los activos y está compuesta en mayor medida por mejoras en edificios y otras construcciones alquiladas, edificios y otras construcciones también instaladas y terrenos, entre otros. Otros son los activos por derecho de uso, que son el 20%, y es la tercera partida más importante para la compañía, reconociendo los activos por derecho de uso a la fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Los activos por derecho de uso se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas de deterioro, y se ajustan por cualquier actualización de los pasivos por arrendamiento. Asimismo, las cuentas por pagar representan un 4% y es la partida que comprende las cuentas por cobrar comerciales en 1%, cuentas por cobrar a entidades relacionadas de 3% y cuentas por cobrar provenientes de contratos de asociación de participación de un 0%, excepto en el 2018 donde fue de 10%. Continuando, vamos a tener la descomposición del pasivo para patrimonio. Y esto también ha sido un estudio que corresponde desde el 2017 hasta el 2018. Ahí vamos a tener el patrimonio, pasivos no corrientes, pasivos corrientes, cómo ha ido el incremento, la disminución o si no ha habido ningún tipo de variación. También tenemos el capital emitido, las cuentas por pagar, otros pasivos financieros. Ahí tenemos que los otros pasivos financieros, cómo se han comportado desde el 2017 hasta el 2020, asimismo los resultados acumulados. Tenemos que en el 2017 se tiene un incremento de 3.3% y una disminución en los resultados acumulados de un 18%. En el 2018 otros pasivos financieros han disminuido en 2.6% y han tenido un incremento de resultados acumulados en un 20%.
En el 2019 se tiene 5.5% de incremento y una disminución de los resultados acumulados de 18%. En el 2020 se tiene otros pasivos financieros del 4.2% como disminución. Asimismo, el resultado acumulado también tiene una disminución del 16%. Ahora bien, tenemos el patrimonio neto que corresponde al 27%. Actualmente el patrimonio neto que viene por capital emitido está representado por 156 mil millones de acciones comunes íntegramente suscritas y pegadas, cuyo valor nominal es de $1 por acción. De igual forma, también se incluyen otras reservas de capital que están conformadas por la reserva legal, plan de beneficios en acciones y caducidad de dividendos. Las cuentas por pagar están representadas en un 81%. Representan las facturas por pagar comerciales que corresponden a obligaciones con proveedores nacionales y del exterior, originadas principalmente por la adquisición de mercaderías. Las facturas por pagar están denominadas por soles y en dólares americanos, no devengan intereses y sus vencimientos son corrientes. Además, las facturas por recibido de los proveedores del exterior están respaldadas por cartas de crédito obtenidas de diversas entidades financieras locales. Otro que tenemos son los pasivos financieros que representan a un 4.2%, hace referencia a los bonos corporativos que se dieron con el propósito de captar recursos para financiar el programa de inversiones de la compañía, siendo estos respaldados con garantía genérica del patrimonio de las mismas. También se incluyen arrendamientos en Scotiabank Perú, garantizando por una hipoteca sobre cierta propiedad de la compañía. El ESMOL de Plaza Vea, con quien celebra un contrato de transferencia de propiedad. ¿Ok? Bueno, continuamos con lo que es la descomposición del estado de resultados. Aquí vamos a ver más que nada la utilidad neta, los impuestos, el efecto financiero, gastos operativos y costos de venta. Y ahí vamos a ver dentro de esta representación de los 4 años que estamos analizando, que tanto se evidencia que la utilidad neta ha disminuido en un horizonte de 4 años hasta en un menos 1.2%, y asimismo se ve un afecto, un aumento del efecto financiero hasta 2%. El costo de ventas aumenta a lo largo de los años hasta llegar a un 73.5% que corresponde al año 2020. También vamos a ver lo que son análisis horizontal del estado de resultados. Y aquí vamos a ver las cuentas, cómo vemos la ganancia perdida por venta de activos, la pérdida de ganancia por instrumentos financieros derivados y la diferencia de cambio neta. Entonces vamos a hacer un análisis y los porcentajes del análisis horizontal que corresponden a estas cuentas. Tenemos lo que son ganancias por venta de activos. La partida se ve afectada del 295%, motivo principal, como el nombre de la cuenta lo dice, se debe a la venta de activos que tuvo la empresa Saga Falabella. Entonces, durante este periodo 2020, en el informe financiero no detalla dicha cuenta. También tenemos la pérdida de ganancia por instrumentos financieros, disminuye en un menos 360%, positiva para la empresa. La compañía mantiene transacciones con derivaciones, derivados de forwards de divisas que proveen coberturas económicas efectivas. No son designadas como coberturas contables según las reglas específicas de la NIF. Es por ello que son tratadas como derivados de valor razonable con el cambio en resultados. Durante este periodo 2020, la compañía mantiene contratos de forwards
por la compra de la moneda extranjera por un valor de 36.500.000 y durante este periodo reconocieron una ganancia aproximada de 14.585.000 en soles. También tenemos la diferencia de cambio neto. Esto no fue algo positivo para la empresa Saga Falabella. La pérdida se valoriza en soles en menos 16.57 en 16.571 millones versus en el 2017 que resultó en 4.559 millones como ganancia al cierre del periodo, generando principalmente por la compra de dólar estadounidenses debido a los contratos de forward que mantiene la compañía. Ahí vamos a ver también el análisis horizontal estado de la situación financiera. Tenemos como parte de ello, tenemos las cuentas activas y pasivas que representan un análisis también horizontal. El efectivo equivalente al efectivo, tenemos las otras cuentas por cobrar neta, gastos pagados por anticipado. El efectivo equivalente al efectivo, partida que actualmente representa mayor incremento 98%, motivo principal al 31 de diciembre del 2020, corresponde al depósito a plazo constituido de un banco local en moneda nacional con vencimiento original de 4 días, el cual denegó una tasa de interés anual de entre 1.01% y el 0.30%. Otras cuentas por pagar, por cobrar, se ve disminuido en un menos 34% versus el periodo anterior. Se compone de la siguiente manera: impuestos por recuperar, servicios prestados a los proveedores, venta de acciones en subsidiarias, viajes, falabelas y saldos pendientes por cobrar a terceros. También los gastos pagados por anticipado se ven disminuido en un menos 31% versus el periodo anterior, corresponde principalmente a pagos adelantados por la publicación realizados en diversos medios de comunicación local. También tenemos las cuentas por lo que corresponde a los pasivos corrientes, a provisiones para beneficios a los empleados, también las cuentas por pagar entidades relacionadas, que esto corresponde a los pasivos no corrientes, también a los ingresos diferidos. Las provisiones para beneficios a los empleados reducen un 64% negativo respecto al año anterior. Se compone por lo siguiente: vacaciones por pagar, provisiones para la compensación por tiempo de servicio, obligaciones por pago basados en acciones, planes de beneficios y participación de los trabajadores. Cuotas por pagar entidades relacionadas se incrementan en un 264% respecto al año anterior. Hacen referencia a entidades dentro del grupo Falabella, principalmente en las siguientes: Falabella Servicios Generales, Inval Perú, Falabella Retail, Falabella Tecnología, Banco Falabella Perú y entre otras relacionadas en el país y en el exterior. Los ingresos diferidos disminuyen un 34% respecto al año anterior. Se compone por lo siguiente: ventas no despachadas y devoluciones, tarjetas gift card, programas de fidelización, CMR puntos, productos pendientes de entrega relacionados a programa novio, licencia de uso de marcas, viaje de Falabella, entre otros. Aquí en el punto 4 vamos a ver un punto importante sobre el análisis de los ratios. Ahí vamos a ver como la parte de liquidez general, prueba ácida, la prueba defensiva. Ahí tenemos también como parte de un ratio apropiado de liquidez general de 1 y 1.4. Entonces, vemos que desde el 2017 hasta el 2020 hay un análisis entre Saga Falabella y el INRATE y el diagnóstico de liquidez es lo siguiente. Ahí vemos que Saga alcanza 1.40 y INRATE de 0.71. Siendo Saga Falabella
correspondiente a un índice de liquidez dentro de lo recomendable, lo cual nos hace reducir que tienen recursos de corto plazo aún por utilizar. Por otro lado, la competencia representa un índice por debajo de lo recomendable. Tenemos también la prueba ácida, que se tiene un ratio apropiado entre 0.6 y 0.8. Saga representa un 0.42 y en Reitel a 0.35, teniendo como resultado que en ese periodo 2020 ambas empresas se encuentran por debajo de lo recomendable. Sin embargo, no es preocupante dado que este ratio aplica principalmente para las empresas en declive comercial o sus inventarios no son de fácil realización. Entonces, como que no es muy preocupante este ratio que corresponde a SAG. También tenemos a la prueba defensiva, que tiene un ratio apropiado entre 0.2 y un 0.4. Ahí vemos que Saga alcanza un 0.26 y InRitel a un 0.15. Este ratio de Saga Falabella representa un mejor índice de efectivo para afrontar deudas a corto plazo, mientras que la competencia se encuentra por debajo de lo ideal esperado, lo que nos indica que solo puede pagar un 15% del pasivo corriente. También tenemos los ratios de solvencia, que tenemos ahí el grado de propiedad, grado de endeudamiento y endeud patrimonial. Eso también ha sido un análisis del 2017 hasta el 2020. Se tiene un ratio apropiado del grado de propiedad del 50% o más. Y ahí vemos que Saga tiene un 27%, InRitel un 26%, teniendo un diagnóstico de solvencia en lo siguiente. La proporción del patrimonio versus el activo de Saga Falabella ha disminuido a lo largo de los años, esto entre un periodo de 2017 y 2020, hasta llegar a 27%. Asimismo, esta proporción es similar a la competencia del 26%. Sin embargo, el ratio de ambas empresas es menor que el ratio recomendado. Además, se observa que el patrimonio disminuyó en un 5% negativo y el activo aumentado en un 7%. También tenemos el grado de endeudamiento, esto que tiene un ratio apropiado del 50% o menos, y teniendo como resultado de que Saga alcanza un 73% y InRitel un 74%. El diagnóstico Saga Falabella está financiado sus operaciones con un 73% por parte de terceros y se ha dividido en 3% con respecto al 2019. Por otro lado, la competencia representa una situación similar, teniendo un 74%. También tenemos el endeud patrimonial, un ratio apropiado del 2 al 3, y teniendo nosotros como parte de Saga en un 2.71 y un Reitel a 2.87. El diagnóstico corresponde a la proporción de la deuda de Saga, es de 2.71 y la competencia es de 2.87. Esto es positivo para ellos. Sin embargo, la palanca financiera de Saga Falabella corresponde a su estrategia de expansión, apertura de nuevos locales remodelables, etc. También se observa que el pasivo total aumentó en 12% y el patrimonio se redujo en un 5%. También vamos a ver los ratios de solvencia. Ahí vemos cuánto me cuesta, puedo pagarlo, y en costo de deuda tenemos también un análisis del 2017 al 2020 y tenemos el ratio promedio del mercado retail de un 2 a un 4%, esto de negativo teniendo como parte de resultado que en retail tiene un 5% y SAA un 4%. El diagnóstico de solvencia es que mientras que Saga Falabella figura con 4% de costo de deuda, la competencia es percibida con mayor riesgo, pues su deuda le cuesta un promedio de 5%. ¿Cuánto puedo pagarlo? La cobertura de interés, un ratio apropiado de 1 a más, y teniendo como parte de nuestros indicadores de 0.45 en Saga, en periodo de 2020,
y en Retail a 1.95. Y teniendo como diagnóstico que en el 2020 Saga Falabella se encuentra muy por debajo del ratio mínimo apropiado, siendo su utilidad operativa menor de los gastos financieros. En cambio, la competencia está mejor, pues genera 1.95 veces de utilidad operativa más que sus gastos financieros. Vamos a ver los ratios de gestión. Y también podemos observar que dentro del periodo de medio de cobranza, dentro del periodo 2020, ya tenemos dentro del ratio de créditos, del ratio apropiado, el periodo de crédito de clientes, teniendo indicador de INRATE de 15.27 y de Saga 2.79. El diagnóstico de gestión es lo siguiente. Saga Falabella tiene un mejor uso de ratio de eficiencia por cobrar, las cuentas por cobrar comerciales debido a que solo demora cerca de 3 días, mientras que la competencia llega por más de 15 días para lograr el cobro de las deudas. Tenemos el periodo medio de pago, donde el ratio apropiado periodo de crédito de proveedores, teniendo un 66.16 por Saga Falabella, en Retail a un 111.64, teniendo un diagnóstico de gestión, que Saga Falabella tiene un ratio de cuentas por pagar comerciales de 67 días, mientras que la competencia tiene unos 112 días, es decir, el competidor principal se demora casi el doble en generar el pago a sus proveedores. También tenemos la rotación de inventarios, que el ratio apropiado es el estándar de la industria. Entonces tenemos que por parte de Saga Falabella es de 132 y de Retail 71, teniendo un diagnóstico de gestión que Saga Falabella tarda cerca de 4 meses y medio en vender la totalidad de sus exigencias, mientras que la competencia tarda cerca de 2 meses y medio. Continuando, tenemos un margen bruto, teniendo un ratio apropiado de más o menos, esto depende del negocio, de un 30%, y ahí tenemos como que Saga Falabella tiene un 26% y en Retail tiene un 29%. El diagnóstico de esta gestión es que la utilidad bruta de Saga Falabella es de 26% en promedio. Si bien es menor que la competencia y está por debajo de lo recomendado, se debe considerar aún la forma de que influyen los costos de venta. También tenemos el margen de operativo. El ratio apropiado depende del giro de negocio de un 9% a 10%. Y el diagnóstico de gestión corresponde a lo que determina más que nada el periodo del 2020, que en Saga se tiene 1%, en Retail un 8%. Y esto que determina que el margen operativo de Saga Falabella es de 1%. De este modo genera un menor beneficio versus a la competencia que alcanza el 8%. Es decir, durante la pandemia los gastos operativos no disminuyeron de forma significativa. Esto ha sido menos del 13%, en cambio los ingresos operativos se redujeron significativamente en menos 80%. Tenemos el modelo de Dupont, también que corresponde al margen neto, rotación del activo total, apalancamiento financiero. Ahí vemos que los ratios apropiados para el margen neto depende del giro del negocio en un 5%. Y bueno, Saga tiene menos 1% y en Retail tiene un 2%, teniendo un diagnóstico de ratios en lo siguiente. Saga Falabella maneja un ratio por debajo del mercado de menos 1%, mientras que la competencia maneja un poco mejor de 2%, pero igual ambos se encuentran fuera del ratio recomendado debido principalmente a la caída de la utilidad operativa menos 90% y además el aumento de los gastos financieros en un 29%. Tenemos la rotación de activos total, el ratio apropiado, el estándar de la industria es entre el 1 y 2,
y tenemos como parte de los indicadores de 1.27 como Saga Falabella, InRatel tenemos a 0.85. El diagnóstico es lo siguiente: si bien el ratio de Saga Falabella venía bajando durante los últimos años, en el 2020 por cada sol invertido en el activo obtiene 1.27 de venta y está por encima de la competencia y dentro de lo recomendado. El apalancamiento financiero tiene un ratio apropiado de 2 o menos, de 2.5 o menos, y dentro de este análisis del periodo tenemos el 3.50 por saga y en Rate tenemos 3.61, teniendo el siguiente diagnóstico. En este ratio, Saga Falabella se encuentra por debajo de la competencia, pero por encima del valor recomendado. Se debe tener cuidado dado que un alto grado de este ratio conlleva altos pagos de intereses sobre la deuda adquirida. Bueno, aquí tenemos el modelo de DuPont de la versión 2020 y versus el 2019, teniendo como parte resumen de todo el esquema representado en esta lámina, que el ROE disminuyó en 25 puntos respecto al 2019 y se observa lo siguiente. Sobre el margen neto, este indicador impacta sobre la utilidad, la rentabilidad del patrimonio, dado que la utilidad neta disminuyó en menos 124% versus al 2019, siendo el principal motivo de la disminución del ROE. Sobre la rotación del activo total hubo un decrecimiento respecto al 2019 debido a la disminución de las ventas, pues se evidencia que es un impulsor del valor dentro de las empresas. Sobre el apalancamiento financiero, este indicador se encuentra en 3.50 con 0.5 puntos más que el 2019. Asimismo, el patrimonio disminuye debido a que el 2020 hubo pérdidas en el ejercicio y a su vez la disminución de los dividendos. Bueno, vamos a ver también parte de los ratios de rentabilidad. Tenemos como rentabilidad del patrimonio del ROE, tenemos rentabilidad del activo de la ROA, y teniendo los siguientes indicadores: en Saga tenemos el menos 5% y en Retail tenemos el 7%. El ratio del ROE es el ratio apropiado del costo de la oportunidad del accionista. El diagnóstico de rentabilidad es que el ROE ha disminuido en 25 puntos en relación al 2019, esto porque la utilidad neta disminuye en 124 puntos con respecto al 2019. No hay deudas que la pandemia afectó fuertemente a Saga Falabella. Por otro lado, la competencia tiene un ROE de un 7%, siendo este indicador superior que su ROA. También tenemos la rentabilidad del activo, que es la ROA, teniendo un ratio apropiado del costo de oportunidad del accionista, teniendo los indicadores siguientes: en SAG 1% y en Retail tenemos un 5%. La rentabilidad del negocio como diagnóstico para Saga Falabella es de 1%, mientras que la competencia es de 5%, por lo que performance de Saga Falabella también es inferior a este ratio. Como parte final, tenemos las conclusiones que corresponden a todo el análisis que se ha venido trabajando y se ha ido analizando. La empresa tiene un mayor porcentaje de financiamiento por terceros, que representa un 73%, en contraste al patrimonio invertido por los accionistas. El ROA disminuyó en 8 puntos respecto al 2019 y esto se explica principalmente por la disminución de utilidad operativa en menos 90% respecto al año 2019, mientras que el activo aumentó en un 3%. Se evidencia también un ROE de menos 5%, menor al ROA de 1% durante el periodo de 2020, lo cual se debe principalmente a la pandemia, que nos afectó muchísimo, dado que durante este periodo las prioridades de las personas era solamente alimentos y medicamentos, más no las compras de prendas de vestir, electrodomésticos. Es decir, estos resultados no son debido a una gestión ineficiente del endeudamiento de Saga Falabella,
sino las prioridades que tuvieron las personas durante la pandemia. También podemos observar que Saga Falabella cobra 3 días, paga en 67 días y vende en 4 meses y medio. Esto se puede explicar por el cobro del 20% de adelanto de las ventas de sus propiedades. Sin embargo, cuando se observa el InRetail, cobra en 16 días un 437%, paga en 112 días, que representa un 67%, y vende en 2 meses y medio, eh, teniendo como representación a un menos 46%. Se concluye que Saga Falabella es mucho más eficiente al momento de realizar el cobro a los clientes y pago a sus proveedores en el periodo. Sin embargo, InRetail es más eficiente al momento de colocar sus productos. Se evidencia también que Saga Falabella tiene un menor ratio de cobertura de intereses que es recomendable, debido principalmente a sus ventas que cayeron en menos 19% y otros ingresos operativos disminuyeron en un menos 47%. Además, los gastos de ventas y administración disminuyeron un poco, en menos 8% y menos 24%, respectivamente. Bueno, esto ha sido todo de acuerdo al informe de este análisis financiero que corresponde a la empresa Saga Falabella. Espero que se haya podido entender de todo lo que ha correspondido, el impacto tan significativo por las prioridades de las personas en la pandemia y todo lo que ha venido correspondiendo en esto de los estados financieros y cómo ha ido influyendo Saga Falabella. Gracias.